Esta presentación la vamos a hacer a dos voces, Ana Fernanda y yo, porque sin duda, hablando de unión, el CPC es parte de esta familia de la Red Pro, así no sea una Pro, pero es la Pro Colombia, se puede decir. Y obviamente me quiero unir a lo que decía María Viviana, y justamente este es el rol de esta presentación, y es cada Pro tiene unos proyectos y vamos a seguir peleando por ellos. Pero este ejercicio es un esfuerzo de todos nosotros por poner unos proyectos, no todos. Entonces no vayan, por favor, primera tarea no es que me faltó un proyecto. Esto es una priorización con unas miradas particulares. Y justamente estamos poniendo aquí unos proyectos que son regionales, pero que tienen unas implicaciones nacionales. Y juntos tienen todo el sentido. De pronto cada uno por separado no tanto. Entonces quiero que, como lo dijo María Viviana, se pongan la camiseta de la Red Pro. No quiero preguntas de me faltó esto, es que este otro proyecto aquí es muy importante, pero qué pena con ustedes, pero es que este es más importante que el siguiente. Este ha sido un ejercicio de todos de poner los proyectos que son regionales, pero que justamente le apuestan a esto. Justamente como lo ven ahí, son oportunidades. ¿Para qué? Para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de Colombia desde las regiones. ¿Por qué impulsar el desarrollo desde las regiones? Y pues lo primero es que tenemos que reconocer sin duda que Colombia no es la Colombia de hace 40 años. Y muchos peleamos mucho de Colombia ha mejorado, los indicadores son mejor, han superado índices de pobreza y demás. Y uno dice, bueno, pues ¿y por qué la insistencia de que todavía el vaso está medio vacío? Porque la respuesta es que sí, el vaso está medio vacío. Y ahí está, ahí lo ven en el mapa. Todavía tenemos una alta incidencia de pobreza multidimensional. Y ahí un poco, y como lo ven en el mapa, eso está, o esa pobreza multidimensional, no estoy diciendo que no esté en la parte centro, pero casi toda esa pobreza multidimensional está en la periferia. Y es ahí donde no podemos perder de vista. Y por eso tan importante que estemos aquí hablando del Chocó. Y por eso tan importante que hoy esté aquí Proorinoquía. Porque no podemos perder de vista que esa pobreza está en la periferia. Después, pues esa pobreza se refleja, y ese vaso medio vacío se refleja de muchas maneras, pero aquí solamente una de ellas. Porque muchos, cuando hablamos de energía, lo hablamos como de la competitividad, que es muy importante, no quiero demeritar, pero lo hablamos de esos grandes proyectos, la competitividad. Pero hablar de energía, hablar de gas también significa hablar de seres humanos que, ¿quiénes de nosotros se imaginan hoy tener que cocinar con leña? Y les quiero contar que todavía en buena parte de este país hay personas que cocinan con leña. Y por eso ese índice de pobreza energética no lo podemos olvidar. Y nuevamente aquí se refleja que es la periferia donde tenemos que trabajar muchísimo más. Pero pues esas, como les decía ahorita, esas precariedades no solamente son en la ruralidad o la periferia. Los centros urbanos también tienen unas dificultades. Ana Fernanda lo decía cuando trabajábamos en esta presentación, y es que justamente por esas dificultades en la periferia, pues muchas personas empezaron a migrar al centro. Yo voy a hablar por el caso del Valle del Cauca, de Cali, pero sé que sucede en buena parte de otras regiones del país, y es, pues Cali hoy es la segunda ciudad más negra de Latinoamérica, no porque seamos negros. Cali no era una ciudad negra hace 40 años. Es justamente por esa migración del litoral pacífico colombiano, y eso lo tenemos que ver, y eso ha tenido y ha traído unas implicaciones para las ciudades, que justamente ese crecimiento rápido ha generado unas demandas grandísimas en transporte, en agua potable, en saneamiento básico, y sin duda los retos sociales. En el último encuentro PRO hablábamos
de lo que hemos hecho en Compromiso Valle en ProPacífico, y eso aquí nos implica hablar de esas realidades sociales que implican y que tienen consecuencias en las ciudades. Y obviamente pues estas presiones, como les decía, tienen unas implicaciones muy fuertes en temas de transporte, de congestión y obviamente en las PETARES. Y finalmente pues obviamente la ruralidad no podemos, sigue siendo una dificultad, y esa conectividad entre lo rural y lo urbano es importante, además del tema de en la ruralidad llegar a un servicio de salud es todo un reto. Imagínense cuántos de nosotros se nos ocurre pensar que es difícil llegar a estudiar o a tener una cita médica, eso porque no hay conectividad. Ahora le doy la palabra a Ana Fernanda para que justamente nos hable de esas apuestas. Bueno, muy buenos días a todos y todas, y mil gracias. Nosotros sí, en efecto, nos sentimos parte de la familia PRO, porque ese es exactamente, o este es exactamente el ADN del Consejo Privado de Competitividad, y en esa medida el trabajo que nosotros hacemos busca siempre estar articulado con lo que ustedes están haciendo, y en la medida de lo posible en el mismo tono de lo que mencionaba María Viviana hace un rato. Estamos absolutamente convencidos que ustedes pueden ser más que la suma de sus partes, y en buena medida lo que les traemos aquí se van a dar cuenta más adelante que tenemos proyectos que no están en territorio PRO. ¿Por qué? Porque la competitividad no es nada distinto que un camino para el bienestar, y por eso arrancamos nuestra presentación por el por qué. Pues en muchos sentidos va a necesitar que haya proyectos que trasciendan regiones, que trasciendan departamentos, que buscan trabajar con la riqueza que tenemos en Chocó. Chocó, siempre pensamos en el Chocó como un proceso de superación de pobreza. El Chocó es hoy un activo de riqueza que tiene el mundo y que tiene Colombia, y que el mundo quisiera tener y no va a poder tenerlo. Porque uno puede entrenar gente para hacer microchips, pero uno no puede tener ni las selvas, ni la biodiversidad, ni los manglares con ese tipo de tecnología. Esta parte, después del porqué que ya estableció María Isabel, es el qué. Yo creo que aquí no tenemos que hacerle mucha propaganda a la idea de que realmente lo que el país necesita es crecer. Para que nosotros podamos superar todos los temas de pobreza e inequidad social, tenemos que crecer. No es un problema de que es que esta sea la agenda, yo qué sé, capitalista, no. Es que el 80% de la superación de la pobreza se da por procesos de crecimiento, no se da por procesos de transferencias, entre otras cosas, porque si no tenemos riqueza, pues no podemos transferirla. Y por ende, esta segunda parte es el qué, que son las apuestas para impulsar el desarrollo. Para nosotros en el CPC, pues es casi que evidente que vienen desde las regiones, porque las cosas tienen que ocurrir en el país, y precisamente lo que hacemos hoy en el Consejo, de la mano con todos ustedes y con otros muchos aliados, es pensar en proyectos productivos. Yo creo que muchas veces nos quedamos esperando a que algún tipo de Estado, con E mayúscula, nos diga por dónde es el camino. Pero realmente los que saben por dónde es el camino son ustedes, que son los que han venido abriendo trocha, en muchos casos literalmente abriendo trocha en este proceso de desarrollo. Y yo creo que lo que aquí tenemos es un vehículo precisamente para impulsar entusiasmo alrededor de cosas que podríamos estar haciendo más y mejor. Y aquí hemos hecho 5, hay millones más, pero esta es una idea de apuestas en las que deberíamos estar concentrados como país. Lo que hoy en día llamamos nearshoring, cuando yo era chiquita era sencillamente pues que era bueno invertir para crecer, para exportar. Ahora lo llamamos nearshoring y suena infinitamente más cool. Pero lo cierto es que aquí tenemos unas ventajas que no estamos explotando, y más adelante entraremos en detalles. Agronegocios, ustedes ya escucharon a Prorinoquía y el inmenso potencial que tenemos, no solamente en la altillanura. Lo que pasa es que en la altillanura es tan grande lo que hemos dejado ahí, que quizás nos llama a la acción.
En turismo, donde seguimos teniendo un potencial que no estamos explotando a pesar del crecimiento que evidentemente ha tenido el ingreso de divisas por este rubro. Negocios verdes, vuelvo a invocar a Chocó, porque pensar que nosotros vamos a hacer nearshoring en Chocó sería un pecado. Allá tenemos que hacer otras cosas. Tenemos un capital natural y tenemos que pensar creativamente en cómo generar riqueza a partir de este. Y finalmente dejamos energía, porque energía tiene la doble condición. Tiene la condición de ser el habilitador de todas las promesas adicionales. Si nosotros no logramos conjurar el problema que tenemos hoy en el sector energético o eléctrico para ser más amplios, pues no vamos a poder cumplir ni estas promesas ni las que ya tenemos en la mesa. Pero adicionalmente es una fuente de crecimiento, porque cuando hablamos de yacimientos no convencionales, hablamos de crecimiento potencial. Cuando hablamos de biomasas, por ejemplo, palma y caña en la altillanura, hablamos de crecimiento potencial. Y por ende, en la transformación las burbujas se engordaron por la noche, no eran tan grandes, perdón, no sé qué les dieron. Pero aquí arrancamos por el proceso de nearshoring. Como las burbujas se nos engordaron, pues ustedes no están ahí viendo nuestros puertos Caribe, pero lo cierto es, y para quienes fueron a la presentación del Informe Nacional de Competitividad, tenemos incluso los kilómetros. Nosotros, desde nuestros puertos Caribe, estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que buena parte de los países que hoy han aprovechado la sustitución de importaciones que está haciendo los Estados Unidos de China. Pero además estamos cerca de puertos europeos que van a hacer un proceso de sustitución, quizás ya no por near, sino por friendshoring, por tener sus puestos de producción un poco más cercanos a sus entornos políticos y disminuir sus riesgos. Y de nuestro puerto Pacífico tenemos Suramérica, la costa oeste y una promesa asiática a la que nosotros no le estamos poniendo la atención, y esperamos que la inauguración del puerto de Perú nos abra los ojos frente al potencial que estamos dejando en la mesa. Estas regiones, que como les digo se nos cambiaron el formato, dan paso a la idea de en qué departamentos podríamos estar haciendo apuestas distintas. Esto no quiere decir, ¿por qué por ejemplo ahí no tenemos a Cauca y Nariño? Porque sentimos que allí, por ejemplo, hay unas vocaciones de agronegocios en las que podríamos trabajar mejor. ¿Por qué no está Chocó? Repito, porque sería un pecado si en lugar de enfocarnos en la riqueza que tenemos, hiciéramos lo mismo que el mundo desarrollado ya hizo. Pero claramente en los demás departamentos, y sobre todo en muchos departamentos, nosotros nos sentábamos hace un mes quizás con Córdoba y yo digo, hombre, ustedes tienen Puerto Antioquia, ¿por qué no están, porque estamos pensando en cabezas de ganado, no estamos pensando en todo lo que podríamos estar haciendo para generar producción, para exportar a Estados Unidos, a Sudamérica, a Centroamérica, a México, que necesita o se aprovecharía de que nos sumemos a las cadenas de valor? Si hay alguna cosa que va a crecer es la demanda por alimentos. El mundo se va a envejecer, pero va a ser más rico y va a comer mejor, porque cuando ustedes eran todos chiquitos desayunaban con Coca-Cola. Los hijos de uno ahorita pues lo miran mal a uno si uno les ofrece una Coca-Cola en un paseo. Ay no, yo solo tomo agua y como azaí. Ese mejora en la nutrición a nosotros nos abre un potencial gigantesco, porque podemos aprender de los pecados del mundo. Nuestros cultivos de palma, no porque fuéramos muy sabios, pero es que arrancamos tarde, entonces supimos qué pecados ambientales no cometer, porque sabemos que podemos tener pesticidas biológicos para que tengamos controles que conformen con las reglas que hoy en día Europa nos va a exigir. Nosotros hemos señalado aquí 3 regiones: el nodo Orinoquía, el nodo Altillanura en particular, donde tenemos una gran cantidad de subexplotación del terreno, pero tenemos también el nodo andino y el nodo Caribe. Ninguna de estas apuestas tienen que ser excluyentes, porque es que aquí esta es una apuesta en nearshoring. Es una apuesta en nearshoring en agronegocios, donde además el valor agregado puede bien ser llevar productos frescos, por ejemplo en el caso de frutas tropicales. Y el gran activo, que es quizás el síntoma de nuestra falta de desarrollo: no nos desarrollamos al paso que el resto del planeta.
lo que quiere decir que hoy en día nuestros activos naturales están en buena medida intactos. Sería una absoluta falta de conciencia pensar que nosotros tenemos que perseguir la misma senda de desarrollo que esos países y no pensar que estos activos naturales son en sí mismos necesarios para el planeta, pero que tenemos que buscar maneras de financiarlos activamente, y por eso aquí tenemos unas partes del territorio donde creemos que tanto en captura de carbonos, productos madurables, servicios ecosistémicos, conservación, investigación y ecoturismo, podríamos trabajar para generar más crecimiento de manera más incluyente. Y aquí vemos que en ese potencial turístico, hoy en día el 85% de la demanda se concentra en Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta y Cali. Entonces, todo este tema de la protección de la biodiversidad, pues miren, en Cali somos muy biodiversos, como se podrán dar cuenta, pero pues ahí no es donde tenemos que estarla protegiendo. Tenemos que estar en Nuquí, tenemos que estar en Caño Cristales, tenemos que estar en los llanos. Creo que cada pedacito está lleno de cosas que podíamos estar financiando de manera creativa con otro tipo de negocios que no son los que normalmente nos imaginamos. Y finalmente en energía, y espero que no puedan ver nada porque esto es solamente una provocación, del punto es que en energía nosotros tenemos que optimizar un portafolio de diferentes fuentes de generación que incluyen gas y también petróleo y también carbón. No porque estemos pensando que queremos contaminar el mundo, sino porque estamos pensando que desapareció la presentación, porfa. Sino porque estamos pensando primero que nosotros no vamos a encontrar la limpieza del mundo en lo que dejemos de hacer. El mundo va a seguir quemando los combustibles que tiene que quemar, pero nosotros tenemos oportunidad de progreso siempre y cuando lo hagamos bien, y es por eso que en el caso de los pilotos lo que queremos es ver cómo esos yacimientos no convencionales pueden ser explorados sin que sean una amenaza para el medio ambiente. Y tenemos otro tipo de materiales, de nuevo volviendo a agronegocios, en biocombustibles, jet fuel y mayores mezclas de etanol en la gasolina. Hay unas ganancias que no nos hemos sentado a pensar el tamaño de lo que estamos dejando hoy en la mesa. Estas todas son promesas de crecimiento, pero requieren cada una de ellas trabajo conjunto entre todas estas organizaciones que ustedes han creado, pero sobre todo las apuestas de inversión de ustedes, de otros empresarios, a los que tenemos que contagiar con la idea de que este es el camino que podemos recorrer. Y finalmente, dejamos esta apuesta porque quizás es la apuesta productiva más importante que tiene que hacer este país. Estas son las tasas de cobertura neta de educación que tenemos en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, primero que todo en primera infancia no sabemos cómo estamos atendiendo a los niños más chiquitos. Y resulta que esta idea de que nosotros vamos a resolver las pruebas PISA con la calidad de los maestros cuando ya tienen 14 años, miren, si un niñito ustedes no les dieron proteínas chiquitos, eso no lo va a mejorar ninguna resolución que hagamos con FECODE. Pero luego, si ustedes se dan cuenta, a pesar de las muchas mejorías, porque no queremos, como decía María Isabel, desconocerlas, fíjense la cantidad de muchachitos y muchachitas grises que vamos dejando en el camino. Y no siendo eso suficiente, este ya no es un problema, el típico problema de los departamentos sociales de las bancas multilaterales. Es que no los educamos bien y miren cómo ha progresado la tasa de empresas que manifiesta que no encuentra talento pertinente para trabajar. En Colombia es el país más alto en Latinoamérica con un 66%. Si este proyecto productivo no despega, los demás proyectos productivos menos. Si no pensamos en cómo esta colectividad de ustedes, que lo que han hecho en la vida es resolver problemas y generar PIB, llevamos este ingenio y esta emoción al sector educativo, esto no hay gobierno que lo resuelva, se los prometo. Y le devuelvo la palabra a María Isabel. Listo. Entonces, con ese que ustedes dirán, bueno, entonces aquí me van a presentar un montón de proyectos para resolver o para ponernos a trabajar en ese qué. La respuesta es sí, pero no estamos resolviendo todas las potencialidades. Por ejemplo, en ese último, en educación, tenemos un montón de cosas por hacer,
pero justamente nos tenemos que poner en la tarea de hacer o un gran proyecto o una gran incidencia por el tema de educación. Es muy fácil, o no muy fácil, pero es más fácil decir, necesito el corredor Pacífico-Orinoquía, pues es un proyecto. Siempre, mis compañeros directores de PRO entienden lo que estoy diciendo, es mucho más fácil hacerle incidencia a un proyecto de infraestructura, porque pues uno hace una factibilidad, una prefactibilidad, una factibilidad, pero los temas sociales, empezando por la educación, en el discurso es muy fácil, pero se vuelve un discurso político, y esa es una tarea que nos queda a nosotras en las PRO. ¿Qué vamos a hacer para que esa realidad sea diferente a lo largo y ancho de este país? Porque claramente la educación es un derecho, claramente es un tema social, pero también es un tema de productividad. Lo que dice Ana Fernanda ahí es muy importante. ¿Cuántos de ustedes están teniendo problemas para retener talento? ¿Cuántos de ustedes están teniendo problemas con temas de drogadicción en muchos de los jóvenes? ¿Cuántos de ustedes esa es una problemática y o la resolvemos o simplemente muchos de estos indicadores aparte de lo social? Porque no saber cuántos niños de 0 a 5 están siendo bien atendidos y todos los días tener las historias de que un papá tira en un tercer piso a su hija de 5 años, eso simplemente no tiene presentación. Entonces, con esa claridad vamos a hacerle la propuesta de estos proyectos. Lo primero, tenemos que hacer un impulso a la red vial. ¿Por qué? Porque si simplemente no nos conectamos con esas zonas aisladas, pues simplemente muchas de esas apuestas, nearshoring, cómo podemos aprovechar esa Orinoquía, pues va a ser simplemente inviable e imposible. O una claridad, aquí no nos estamos inventando nada. Buena parte de estos proyectos están o en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno o en los planes de transporte de este gobierno y de muchos gobiernos. Aquí lo que tenemos que hacer es empujarlos para que se ejecuten. Entonces aquí pues está justamente la Pacífico Orinoquía, aquí está el corredor Bogotá-Buenaventura y Piales, el corredor Urabá-Buenaventura, conexiones al Chocó, porque como lo decía Ana Fernanda, aquí no está, o todavía no está Pro Chocó o Progresa Chocó, pero pues cómo hablamos de todo lo que acabamos de decir sin ver esas vías. El corredor Bogotá-Santa Marta-Barranquilla-Cartagena y el corredor Cúcuta-Bogotá. Después viene como, sin duda, el nearshoring o friendshoring o como queramos llamarlo, pues tenemos que reducir los costos y conectar las regiones. ¿Y cómo se hace eso de manera más económica? Pues obviamente con estos proyectos ferroviarios. Y aquí empieza obviamente esta tarea del corredor Ferro-La Dorada. No voy a ser muy específica porque no los quiero aburrir, pero justamente aquí lo que estamos diciendo es que con estos proyectos ferroviarios y con estos proyectos marítimos y fluviales vamos a reducir esos costos. Ahí justamente estaba la navegabilidad del río Magdalena, el canal del dique, además de otros proyectos portuarios como el dragado Buenaventura, para hablar de uno en particular, y el puerto de Puerto Antioquia. Después, pues Ana Fernanda hablaba del turismo, y ahora que nosotros tuvimos la COP, y claro, el Alfonso Bonilla de Aragón en teoría es un aeropuerto, pues, pero si queremos llevar a la gente a Nuquí, queremos llevar a la gente a conocer este país que sabemos que tenemos potencialidad, tenemos que fortalecer nuestros aeropuertos. Y justamente aquí está esa mirada en esa expansión de infraestructura aeroportuaria para poder llegar y ser potenciales en no solamente la competitividad que hoy ya tenemos, sino en temas como el turismo, que es fundamental. Y ahí, María, quizás un poco al punto de Rafael más temprano, vean ustedes que el penúltimo es Bayunca en Cartagena, no necesariamente, que el hecho de que no tengamos necesariamente una PRO aquí sentada, ese aeropuerto es tan importante para el país como lo es el metro de Bogotá, como lo es la Pacífico Orinoquía, como es que trabajemos con Progresa Chocó, porque es un problema de desarrollo nacional.
Y justo mencionar, para dar un ejemplo, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es de Cali, pero realmente ahí está también el aeropuerto de Buenaventura. Y es parte de las tareas que tenemos que seguir haciendo. En lo que tiene que ver con infraestructura energética, pues aquí tenemos, insisto, uno podría sentarse y hacer solamente una presentación de todos los proyectos que necesitamos, pero aquí priorizamos unos en transmisión energética. Pues está Chivor Baracatá, que definitivamente aquí o resolvemos ese problema o podemos tener problemas graves, como lo hablaba Ana Fernanda ahora en temas energéticos, pero también están los proyectos de abastecimiento de gas, como la terminal de importación de Cartagena, que está existente, pero se puede fortalecer y traer más importación, y la planta de recasificación del Pacífico. Y obviamente ya lo hablaban ahora en la mañana, estos proyectos pilotos de no convencionales, que ahí está el futuro, y lo decía Ana Fernanda, el futuro potencial del país. Aquí están un poco de las animaciones para que ustedes empiecen a ver dónde está. Y María, quizás en este punto también decir que en el Consejo hemos venido acompañando al sector a ver si destrabamos cosas. Aquí tenemos cotejadas en buena medida esa priorización de cómo necesitamos que las cosas vayan ocurriendo para que en este caso no nos apaguemos. Creo que aquí ya ni siquiera estamos hablando de competitividad, sino de existencia. De acuerdo. Y sin perder de vista que cuando se hable, y quiero reiterar esto, lo que dije al comienzo, y es, cuando se habla muchas veces en la narrativa, cuando hablamos de energía y hablamos de gas, nos echan en la narrativa que esto es competitividad, esto es para los ricos. Y pues, si no podemos, y lo digo yo con que nos pasó, el año pasado nos quedamos sin gas día y medio, y claro que la industria tuvo muchos problemas, pero sobre todo la gente que no podía cocinar tuvo aún más problemas, y eso no lo podemos perder de vista. Y aquí obviamente, volviendo al mensaje que les daba al comienzo, pues las ciudades han tenido y tienen unas dificultades importantes que pasan por la concentración cada vez más de población, donde la movilidad se vuelve fundamental, pero una movilidad sostenible. No podemos echarnos el cuento, y lo decía Ana Fernanda ahora, pues Colombia no se va a desarrollar como otros países, porque Colombia es una potencia ambiental, y lo veíamos hace un par de semanas en la COP. Eso tenemos que saberlo y decirlo, y sin pena, y el mundo nos tiene que reconocer y de alguna manera hasta pagar por lo que nosotros le traemos al mundo, protegiendo esos ecosistemas. Entonces, hablar de movilidad es hablar también de movilidad sostenible, y justamente muchos de estos proyectos parten de la base de eso. Pero ahí está algo no menor, y es las PETARES. Este país tiene una dificultad enorme con las PETARES, y cuando hablamos justamente de protección del medio ambiente, pasa por tener PETARES. Claro, nos preocupa la contaminación que hace la minería ilegal, la coca, todo eso yo no lo quiero demeritar, pero en muchos de los ríos de nuestro país la contaminación viene de las ciudades por no tener PETARES, y eso o lo resolvemos o vamos a ver las consecuencias en el futuro. María, y ahí quería complementarlas. Ustedes ven abajo los sistemas de transporte masivo. Cuando estábamos armando la presentación, un poco era como, esto suena como un potpurrí de cosas, pero es que estos temas de movilidad urbana, si algo hemos aprendido en los diálogos que ustedes como PROS tienen respecto de los problemas de informalidad, es que ahí hay un foco de cosas en las que no habíamos pensado. Ayer participamos en un foro del BID donde nos invitaban a hablar de qué cosas todos estos académicos que tienen 10.000 doctorados no han pensado, que no todas las barreras a la informalidad son regulatorias, que si yo no puedo llegar fácilmente o de manera eficiente en términos pecuniarios a mi sitio de trabajo, me quedo en la informalidad. Aquí hay un montón de externalidades, llamamos los economistas, hacia otros problemas de productividad y de bienestar social, que no son solo que yo me demore poco en llegar a mi sitio de trabajo, sino que de hecho pueda tener un sitio de trabajo. De acuerdo. Y pues
finalmente las vías terciarias y secundarias. Como les decía al comienzo, pues mejorar esta red vial se vuelve importantísimo, porque para buena parte de esos colombianos que viven en la periferia, tener una buena red terciaria significa no solo poder sacar sus productos, sino poder tener acceso a salud, para que los niños puedan llegar a sus colegios. Entonces, ponerle el foco, haciendo la tarea de, por ejemplo, tener inventarios viales. Cuando uno con los mandatarios habla de esto, es ¿y a quién le invierto? ¿Por dónde cojo? Y es ahí donde se vuelve fundamental que empecemos a trabajar en tener inventarios viales, tener herramientas de priorización y finalmente generar concurrencia de recursos. Acá ProAntioquia ha hecho un trabajo importantísimo en obras por impuestos, pero también hay regalías, pero también están los recursos de la nación. Pues tenemos que empezar a sumar, porque esto se tiene que volver una prioridad para todos. Al final, esto tiene que ser más que 32 departamentos. Tenemos que vernos como una sola fuerza de desarrollo de Colombia desde las regiones. Aclarando que esto le falta mucho y hay cosas, por ejemplo, Ana decía ahorita el tema de tener empleo, yo decía ahorita el tema de la educación, hablábamos ahorita del turismo. Aquí hay un montón de cosas que nos hacen falta, de esos que es que tenemos que alcanzar. Pero estamos seguros que si sacamos adelante estos 40 proyectos, nos va a quedar, no solamente vamos a crecer, creciendo podemos tener empleo, podemos tener desarrollo, podemos cerrar esas brechas sociales. Y justamente tenemos que vernos, no, está mi proyecto, vamos a seguir peleando cada uno con nuestras bancadas, eso lo vamos a seguir haciendo. Pero tenemos, si todos los que estamos aquí sentados empezamos a pensar en esto como la forma de desarrollar a Colombia desde las regiones, estoy segura que en 10 años este país es diferente y vamos a ver las consecuencias y los resultados de trabajar unidos. Para nosotros que somos quienes los vemos de fuera, ojalá se crean la historia de que de la misma manera que nos sentimos tan orgullosos muchas veces de que ustedes nos dan la licencia de trabajar por cosas que incluso van más allá que ciertos intereses especiales de un sector, una industria. Este es el momento donde también todos tenemos que quitarnos las camisetas de cada pro, no porque esa agenda deje de existir, sino porque ustedes se crean la historia de lo que son capaces de transformar con el recorrido que ya tienen. Nosotros estaremos felices de acompañarlos, pero este liderazgo tiene que ser productivo. Y ojalá en el siguiente encuentro de Red Pro yo me encuentre a muchos más empresarios alrededor de la mesa, porque ustedes son el motor de esta transformación. Muchas gracias por tenernos a nosotros como acompañantes.